Saludos, quien les habla es Salomón Mateo de la clase de Economía General y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es fuentes de ventajas comparativas con el profesor José Raimundo Mercedes. La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. El concepto de ventaja comparativa es uno de los fundamentos básicos del comercio internacional. El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David Ricardo como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. La teoría de la ventaja comparativa. Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. A la misma vez, importará el resto de productos en los que son más ineficaces en términos de producción. Siguiendo este patrón de conducta, el comercio tiene lugar. En consecuencia, hay países importadores y exportadores que funcionan bajo la idea de ineficiencia. La dotación de factores como fuente de ventaja comparativa. Cuando Ricardo elaboró el principio de la ventaja comparativa, nunca abordó el problema de qué es lo que es en última instancia. Determina la ventaja comparativa simplemente dio por hecho que la productividad relativa del trabajo y por tanto los costos de trabajo relativos y los precios de productos relativos difieran entre dos países antes de entablar el comercio. Como veremos, la propia teoría del comercio establece que algunas personas han de sufrir pérdidas con el libre comercio. En las décadas de 1920 y 1930, los economistas suecos Erich Heckscher y Bertil Ohlin formularon una teoría que abordaba las dos cuestiones que quedaron sin explicación por parte de Ricardo. ¿Qué determina la ventaja comparativa? ¿Qué efecto tiene el comercio internacional en las ganancias de diversos factores de producción en las naciones que comercian? Teoría de la dotación de factores. La teoría de la dotación de factores afirma que la base inmediata del comercio es la diferencia entre los precios de producto relativos previos al comercio de las naciones que comercian. Estos precios dependen de las fronteras, de posibilidades de producción y de los gustos y preferencias, condiciones de demanda y de los países que practican el comercio. La teoría de la dotación de factores asume que la tecnología y la demanda son aproximadamente las mismas entre los países y en consecuencia enfatiza las diferencias relativas en cuanto a la dotación de factores como determinantes de última instancia de la ventaja comparativa. ¿En qué forma la abundancia relativa de un factor determina la ventaja comparativa de acuerdo con la teoría en estudio? Cuando un factor es relativamente abundante, su costo relativo es menor que en los países donde es relativamente escaso. Esto significa que antes de que los dos países comercien, sus ventajas comparativas son que el capital es relativamente barato en Estados Unidos y el trabajo es relativamente barato en China. Esto significa que antes de que los dos países comercien, sus ventajas comparativas son que el capital es relativamente barato en Estados Unidos y el trabajo es relativamente barato en China. Visualización de las teorías de la dotación de factores. En la figura que presentamos se proporciona una ilustración gráfica de la teoría de la dotación de factores. Esta figura muestra las fronteras de posibilidades de producción de Estados Unidos, que se supone el país de abundancia relativa de capital, mientras que China es el país de abundancia relativa en trabajo. ¿Quién gana y quién pierde en el comercio? El teorema Stoper-Samuelson. Recuerde que en la teoría de Ricardo, un país como un todo se beneficia de la ventaja comparativa. También el trabajo como el único factor de producción, supuesto de Ricardo, deja fuera una explicación de cómo afecta el comercio a la distribución del ingreso entre diversos factores de producción dentro de una nación y por qué ciertos grupos favorecen el libre comercio mientras que otros se oponen a él. En contraste,
La teoría de la dotación de factores es una forma más exhaustiva de analizar las pérdidas y ganancias del comercio, gracias a que brinda los resultados de cómo el comercio afecta el ingreso de los grupos que representan los distintos factores de producción, como los trabajadores y los propietarios de capital. Los efectos del comercio en la distribución del ingreso se resumen en el teorema Stolper-Samuelson, una extensión de la teoría de nivelación de los precios de los factores. De acuerdo con este teorema, la exportación del producto, que abarca grandes cantidades del factor abundante y relativamente barato, hace que este factor sea más escaso en el mercado nacional. ¿El comercio internacional es un sustituto para la migración? Los migrantes proporcionan importantes contribuciones a la economía estadounidense, ayudan a la economía a crecer al aumentar el tamaño de la fuerza de trabajo, asumen puestos en el extremo inferior de la distribución de habilidades, donde pocos ciudadanos estadounidenses están dispuestos a trabajar y tomar empleos que contribuyen a que Estados Unidos sea líder en innovación tecnológica. A modo de conclusión, la esencia de la teoría de la dotación de factores se aprecia en el comercio entre Estados Unidos y China. En Estados Unidos, el capital humano, las habilidades, el talento científico y el talento en ingeniería son relativamente abundantes, pero el trabajo no especializado es relativamente escaso. Por el contrario, China es relativamente rica en trabajo no especializado, mientras que es relativamente pobre en talento científico e ingeniería. Muchas gracias. Eso es todo por el momento.